¿qué significa el soberano de los reyes de la tierra? Dos términos a saber, soberanía y soberano. Para la respuesta a dicha pregunta hay que saber dos cosas. Primero, ¿quién es el soberano? Es decir, el titular de la soberanía, o sea, quien ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Vamos a llevar un poco de teoría del Estado, un concepto simplemente. Lo que se discute en la teoría del Estado es a quién pertenece esa titularidad. Al rey, para los que sostenían el origen divino de las monarquías absolutas o de las dictaduras carismáticas. La soberanía corresponde al pueblo en las democracias o los estados de derecho. Más allá de aquellas posturas, hay un poder detrás del poder. No nos estamos refiriendo a la masonería. Ese poder tras el poder cuya titularidad aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, se nos dice que es Jesucristo el soberano de los reyes de la tierra. Teniendo presente aquello, surge una segunda pregunta. ¿Qué significa soberanía? Efraín Polo señala: etimológicamente, soberanía significa lo que está por encima o aquello que está por sobre todas las cosas. Es el poder que está por encima de todos los poderes. Ahora, la soberanía, en definición, en palabras del constitucionalista Juan Ramos, la soberanía como institución jurídico-constitucional viene a ser la máxima expresión de poder, es decir, es el poder de poderes sobre el que no existe otro poder superior. En los estados democráticos o en los estados de derecho, la soberanía política está sometida a la soberanía jurídica. Tengan presente estos dos conceptos, soberanía política y soberanía jurídica. ¿Para qué nos sirve definir claramente lo que es la soberanía? Obviamente para entender lo que es la soberanía de Dios, porque muchas veces este término se malentiende. Dios, en este caso, es quien tiene el poder político, cuyo poder gubernamental, o sea, el poder político es el poder gubernamental de Dios, solo puede entenderse conociendo su palabra. Su palabra viene a ser su soberanía jurídico-constitucional hasta donde nos ha sido revelado para entender la soberanía de Dios. Estamos entendiendo dos conceptos: soberanía jurídica, constitucional y soberanía política. Y estos dos se complementan. Jesucristo es la palabra de Dios y la autoridad suprema que no reconoce potencia superior. Él se determina por sí mismo, hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y permite lo que Él permite y no permite lo que Él no permite. Y en su soberanía, y esto ténganlo bien presente, Dios dio libertad al ser humano. Se hace mención del libre arbitrio, ya que muchos han afirmado, yo lo he escuchado, que la soberanía es incompatible con el libre albedrío del ser humano, pero olvidan que Dios en su potestad nos dio a nosotros libre arbitrio. Evidentemente esa libertad no es absoluta, pues solo Dios es absoluto. Esa libertad al ser humano es restringida en la toma de decisiones sobre ciertas opciones que Dios las colocó. Por ejemplo, uno ejerce su libertad moral entre tres opciones: hacer el bien, hacer el mal o hacer las dos cosas a la vez. Lo mismo en hacer lo correcto o incorrecto, en hacer lo útil y lo inútil, en permitir algo, en no permitir algo, en abandonar o no abandonar. De esta manera Dios tiene el control, nos ha puesto los límites de nuestra libertad. Nada escapa a las condiciones que Él puso. Por ejemplo, en el tema de la salvación, el gran legislador del universo decidió que la salvación fuera
bajo la condicionante de la fe en Jesucristo. Para quienes escucharon el Evangelio y comprendieron el Evangelio, según el grado del Evangelio que haya llegado a algún lugar, es mediante la fe en Jesucristo. Pero se deben preguntar, ¿qué pasa con las personas que jamás escucharon el Evangelio? ¿O qué pasa con aquellas personas que jamás escucharon de Cristo, como los aztecas, los tihuanacotas, los mayas, etcétera? A ellos, hermanos, se les dejó la revelación general. Esto es un término teológico conceptual que no aparece en la Biblia, pero se refiere a que una persona no tiene excusa de decir que no existe Dios. Por la creación sabemos que existe Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20. Se lee, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así, la Biblia nos muestra un Dios justo y un Dios de amor, y no un caprichoso o un determinista que ya todo está predestinado. Dios pensó tanto en el pueblo del Antiguo Testamento como en la iglesia, como también aquellas personas que no van a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio hasta cuando llegue el Evangelio a todas las naciones. Evidentemente hay cosas que van a suceder, que ya sucedieron, que están sí destinadas, como ser Jesucristo para haber muerto en la cruz del Calvario, Judas como traicionero, eventos futuros como el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo a la tierra, el milenio, el juicio final y el estado eterno, entre otras cosas. Respecto a la salvación, la gracia es libre para todo aquel que cree en Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Uno puede decir simplemente al judío y al griego. Bueno, para aquel entonces los griegos estaban cerca de ellos, de los judíos. Más en Juan 3:16 se nos amplía el panorama para decir que Dios ama a la humanidad y quiere que crea en Jesucristo. Juan 3:16 de memoria todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en su soberanía estableció tal condicionante mediante la fe en Cristo. Asimismo, Él es el soberano para cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, antes del diluvio el ser humano era frugívoro y vegetariano. Luego del diluvio se le permitió comer carne de animales. En Génesis capítulo 9 del versículo 3 al 4 se encuentra esto. Génesis capítulo 9 versículo 3 al 4. Ahora, ustedes deben preguntar, entonces la Biblia se contradice, Dios se contradice. No se contradice. Es como cuando jurídicamente una ley se modifican parcialmente ciertos artículos, y estamos hablando ahí de derogación, y hay una modificación a la vez a dicho artículo, pero eso no constituye una contradicción, sino simplemente una modificación. Eso no es contradicción. Otro ejemplo, Dios soberanamente al pueblo elegido en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, no se le permitió comer ciertos animales. El animal más conocido que nosotros sabemos que se le ha prohibido es comer el chancho. Esto se encuentra dirigido al pueblo de Israel en Levítico capítulo 11, versículo 7, donde se expresa: el cerdo no lo comerás porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas y no rumia, lo vas a tener por inmundo, les dijo a los del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús hizo todos los alimentos limpios, donde se encuentra esta referencia. En Marcos capítulo 7, versículo 18 al 19. El Señor les había dicho:
ustedes, a sus discípulos, ¿no? Ustedes también están sin entendimiento. No entienden que todo lo que entra por la boca entra al vientre y se va a la letrina, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale por la letrina. Eso decía haciendo, dice en la última parte del versículo 19, eso decía haciendo limpios todos los alimentos. Así como la ley es el fundamento de la soberanía estatal, escuchen, así como la ley es el fundamento de la soberanía estatal, la palabra de Dios es el fundamento y marco revelado para entender la soberanía divina. Por ejemplo, Dios en su soberanía pone y establece gobiernos. Eso lo sabemos, esa soberanía, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Dónde nos dice eso? En Romanos capítulo 13, versículo 1, se habla de esa soberanía de Dios que dice a nosotros: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa que nos tenemos que someter a esas autoridades superiores, especialmente a autoridades gubernamentales? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios en su soberanía, luego de haber establecido autoridades, dio libre arbitrio a los súbditos de los estados a obedecer o no obedecer a las autoridades. ¿Dónde se encuentra eso que uno puede resistir a lo establecido por Dios? Romanos capítulo 13, en el siguiente versículo, hemos leído el versículo 1, leemos el versículo 2 de Romanos capítulo 13, donde dice: de modo que si quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De ahí nos preguntamos: ¿el ser humano puede resistirse a lo establecido en cuanto a las autoridades gubernamentales? Según lo leído en el versículo 2 de Romanos capítulo 13, la respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Porque Dios en su soberanía así lo permite. En Romanos capítulo 13, del versículo 3 al 4, se nos muestra el ideal para las autoridades. Ustedes lo van a leer en sus casas, ¿no? Pero aquí por el tiempo no vamos a poder leer. Pero ese ideal no se cumple en la realidad muchas veces a causa del pecado. Ante tal, nuestras autoridades gubernamentales van a dar un día cuentas al Señor, como todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay una libertad que tiene el ser humano, en este caso las autoridades injustas que están mal gobernando los países o los estados. En Mateo capítulo 23, versículos 27, 37, Jesús le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? Ahí tenemos también que uno puede rechazar al Señor. En este caso, Jerusalén le estaba hablando. Dios en su soberanía hoy está permitiendo que el mundo entero, es otro ejemplo, que esté bajo el maligno. Está permitiendo dentro de su soberanía. ¿Dónde le encontramos eso? En 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Dice que el mundo entero está bajo el maligno, y sabemos que nosotros somos de Dios también. No obstante, eso no exime la responsabilidad del ser humano para ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Es decir, tú que estás viendo este video, si no tienes a Cristo en tu corazón, puedes ser salvo. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8, el Espíritu Santo dice: si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, como habían endurecido en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel en el desierto, cuando habían tentado al Señor. Hoy es el día de la salvación. Comenzamos con la pregunta: ¿quién es el soberano de los reyes de la tierra? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 responde: Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, a Jesucristo le corresponde la titularidad de la soberanía que Él ejerce, y la soberanía tiene que ver con el poder político, que es el poder gubernamental de Dios,
el cual nosotros comprendemos por el marco constitucional jurídico establecido en la Escritura. Hasta donde nos ha sido revelado, comprendemos la soberanía del Señor. Es un tema bastante amplio por tocar, mas ha sido necesario responder a este concepto y a quien ejerce la titularidad de la soberanía. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones de los videos que iremos subiendo sobre esta serie Apocalipsis.